Buen día, bienvenidos a este espacio. Nos encanta tenerlos nuevamente en este su programa. Hoy me encuentro con Iliana Margarita Morales, una colega, un orgullo de verdad de estar hoy contigo. Máster en Programación Neurolingüística, líder y coach de comunicación de pareja. Y hoy con un gran tema, el cual es la familia. Entiendo que los vamos a abordar desde diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, bienvenida acá a tu espacio. Hola Alejandro, gracias por estar conmigo y compartir este momento en el cual podemos a través de Coach en el Mundo llevar un mensaje a todas las personas que nos siguen y que nos apoyan a través de nuestros canales como es YouTube e Instagram. Bienvenidos todos y bueno, gracias nuevamente y vamos a traer hoy un tema muy interesante del cual nos compete a todos. Hoy quiero ver la familia como de la perspectiva de una empresa, que esa empresa es en la cual nosotros debemos invertir tiempo, invertir calidad de vida, invertir educación. Vamos a ver todos los ítems para mejorar ese ambiente familiar, que yo sé que cada uno de ustedes tiene una familia. Pues sí, la familia, partiendo desde el punto de vista que es el núcleo de la sociedad, Alejandro, en el cual inicia el ser humano a formarse para luego salir a ser sociable, a ser parte de un entorno. Es en el núcleo donde tú te formas para poder luego hacer un servicio, hacer parte de esa sociedad. Entonces, depende de esa formación que tú tengas en tu familia, vas a hacer un servicio, vas a hacer un trabajo o te vas a socializar allá en el mundo. Entonces, es bien importante que nosotros en nuestra familia nos sintamos amados, que cuando nosotros estemos en casa, en el hogar, sintamos paz, esa paz que todo el mundo anhela, que todos los gobiernos piden. Tiene que comenzar en casa, que dentro de nuestra familia nosotros tengamos protección, estemos tranquilos y sobre todo ahí es donde vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender en la familia? Principios y valores. En la familia es donde aprendemos a gestionar nuestras emociones. Entonces hoy le voy a traer unos ítems para poder aprender a enseñar y a aprender nosotros, porque todos los días aprendemos esos principios, esos valores, cómo podemos nosotros enseñarlo a nuestros hijos y cómo vamos a aprender nosotros a gestionar nuestras emociones para ser un individuo, parte de una familia y parte de una sociedad que vaya a aportar, que vaya a aportar soluciones, que vaya a aportar servicio y que sea de gran calidad ese entorno familiar para la sociedad. Ahí es decir, tú, ya que arrancas, y perdóname aquí, ya que arrancas con eso que mencionas, desde el núcleo, es decir, para que yo me pueda empezar a conectar con la sociedad en esa orden de servir, debo arrancar por mí, ¿cierto? Demostrar Claro. valores muy importantes y hablabas acerca de claramente reforzar valores, pero sabes, también decías el gestionar las emociones, que creo que la mayoría no sabemos hacerlo. Entonces, muy atento a lo que mencionas y bueno, principios y Sí, claro, valores. claro. Viene un tema interesantísimo. Entonces, los principios y los valores es el conjunto de creencias y costumbres relacionadas con el respeto, las demostraciones de afecto y que se transmiten por medio de las generaciones, ¿sí? Porque normalmente las familias siempre son de tradición. Tú en tu familia traes arraigado unos valores, unos principios que fueron transmitidos de generación en generación. Es que, Alejo, hoy tenemos, gracias a Dios, como decía en las redes, mucha gente que se preocupa por enseñar estos temas y uno pues puede aprender cosas interesantes y uno adulto tiene la capacidad de aprender, reaprender. Pero antes, ¿cómo aprendían las familias? De generación en generación, los abuelos le enseñaban a los hijos a los padres, y así sucesivamente era una cadena de costumbres
y cultura que traíamos de familia en familia. Entonces, hoy día ha cambiado un poquito el rol porque ya nosotros tenemos, tenemos libros, tenemos podcast, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos toda esta clase de redes que nos ayudan a mejorar como padres cierta creencia o ciertos valores que de pronto no eran tan buenos y los podemos mejorar. Obviamente que las cosas buenas que tiene nuestra familia nosotros siempre tendemos a seguir haciéndolas porque son cosas que nos autentican como familia, o sea, tenemos un sello propio, esas cosas nunca se van a cambiar. Podemos modificar otras conductas para mejorar ese entorno familiar. Ahí precisamente iba, ya que hablabas de eso, y es que sí, claramente crecemos y eso hace parte de nuestro entorno, de las creencias, de lo que tenemos, pero te iba a preguntar eso, si muy seguramente habrán cosas muy buenas, pero habrán cosas que no son tan buenas e inclusive que yo después descubro que no eran tan buenas. Así Entonces, es. ¿hay manera de cambiar eso? Claro que sí, somos los seres humanos tenemos esa gran virtud que nos dio Dios, que podemos reinventarnos. Obviamente, podemos ser mejores cada día si nos los proponemos, también peores si nos los proponemos. Por eso es bueno leer, educarse, escuchar toda esta clase de charlas, porque todos los días podemos aprender, Alejandro. Mira, entre los principios y los valores familiares van a fortalecer los lazos. ¿Cuáles lazos? Los de unión, de respeto, de confianza. Cuidar unos de los otros, respetar a las personas mayores, colaborar con las labores del hogar, ser bondadosos y honestos, hace que las personas actúen como buenos ciudadanos en cada uno de los grupos sociales en los que se forman. Por eso te digo, en la familia donde tú esos valores los socializas, ahí donde tú te puedes equivocar, ahí donde tú puedes hacer cosas maravillosas, porque si te equivocas, ahí está papá y mamá para corregir, ahí está mamá para educar, ahí están los hermanos mayores que van un poquito más adelante para apoyar y ayudar. Entonces, estamos formando un ciudadano, porque nosotros como seres humanos somos sociables. O sea, algún día tenemos que salir de casa y tenemos que enfrentarnos a una sociedad. Por eso es importante que esos principios y esos valores te fortalezcan a ti como individuo para que luego seas un buen ciudadano. ¿Ok? De acuerdo. Y fíjate que tú mencionas esa parte de, claramente yo crezco con mi familia, mis padres, mis hermanos, ¿cierto? Pero hoy en día y cada vez, claramente por naturaleza, somos seres sociables, como bien lo dices. Vivimos en comunidad. Y esto también se presta que si quizás yo también no crecí ni con mis papás ni con mis hermanos, tengo una comunidad también en la cual yo podría empezar a acudir. Como bien lo decías tú también, el medio hoy está mucho más abierto que yo pueda obtener información y fortalecer, en este caso, o modificar, como bien lo decías al principio, aquello que yo quiera modificar, porque como el ser humano es maravilloso, como bien lo decías, y lo somos, tenemos esa capacidad de reinventarnos y siempre poder reescribir nuestra historia de una mejor manera. Entonces, sí, Ale, así es. Y fíjate que hoy día hay muchas clases de familia. A mí no me gusta la palabra disfuncional, para nada, porque, o sea, hay diferentes clases de familia. Mira, está la familia conformada, papá, mamá e hijos, mamá e hijos, papá e hijos, abuelos y nietos, tíos con sobrinos. O sea, hoy día hay muchas clases de familia, que todas son válidas porque es la situación que le toca vivir a cada individuo en su entorno más cercano, ¿sí? Entonces, en todas esas familias caben los principios y los valores. No importa quién te esté criando, lo importante es cómo te estén criando, cómo estás tú formándote para salir a ser un individuo sociable. Entonces, los principios y valores más importantes, hay muchísimos, Alejo, pero la verdad es que yo quise traer aquí, unos muy puntuales que me parecen que los que tenemos que reforzar, aunque hay muchísimos.
Para mí, el principio que es considerado el valor más humano, el que nos hace más humanos, es el principio del amor, Alejandro. Está considerado uno de los valores humanos más importantes, porque nos sentimos más fuertes cuando amamos. El amor es un motor que te inicia a dar. O sea, cuando tú amas, tú das y recibes. Cuando tú tienes amor, la convivencia se hace más agradable. Cuando tú tienes amor, compartes. Cuando tú tienes amor, sientes respeto. Y cuando hay los conflictos, con amor se solucionan de mejor manera. Entonces, el amor es fundamental. Por eso tantas familias hoy día se acaban, porque el amor se rompe. Entonces, para mí, el pegante, el imán de una familia se llama amor. Entonces, mientras tengamos amor, vamos a estar juntos y vamos a luchar con todos los demás principios. Por ejemplo, el respeto. El respeto empieza por uno mismo, como decías ahora ratito. Uno tiene que quererse uno mismo. Entonces, el respeto inicia conmigo, cómo me respeto para yo poder también respetar a los demás. Es un valor, es valorar la opinión de los demás, es respetar los sentimientos de los demás. Entonces, tenemos también el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es importantísimo porque todos los individuos de la familia se deben sentir reconocidos. Además de eso, tienen que cuidarse los unos con los otros. Cuando yo pertenezco a mi familia, yo respeto a mi familia y estoy orgullosa de mi familia. Entonces, un sentido de pertenencia con el apellido, con todo aquello que significa la familia. El perdón es otro principio muy importante, Alejandro, porque la persona que perdona sana, la persona que perdona puede conciliar. Yo pienso que en las familias el perdón es importante, porque si en tu familia el perdón no lo manejan de la mejor manera, ¿cómo vas tú a perdonar a los demás allá afuera? Además que es una herramienta importante para lo que ibas hablando de la gestión de emociones, ¿no? Sí. Digamos que el descargarte de cosas negativas, el perdonar realmente de corazón, conecta mucho con lo que vienes diciendo. Sí. El amor, estoy de acuerdo contigo, es universal y es un pegamento que nos lleva a gestionar muchísimo mejor y a fortalecer cada uno de los valores que tienes ahí. Y si me permites decirlo, dentro del listado que yo veo ahí que colocas de principios y valores, todos son importantes, pero para mí conecta mucho y nos acerca más a ese propósito en común que podríamos tener como familia e inclusive ahí nos conecta también al mundo, es la empatía. Ahí la tengo. Ahí está al final, no te preocupes. Vamos a hablar de la empatía también. Claro que Ahí sí. la veo, pero entonces, bueno, adelante. Claro que sí, claro que sí. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque yo siempre le digo a mis hijos que los Eso. ejemplos siempre enganchan. Cuando estaban más pequeños mis hijos, yo tengo 2 hijos varones, Lucas de 17 y Mateo de 15. Cuando Lucas tenía 2 años, nació Mateo, y al transcurrir, yo cogía al bebé, a Mateo, y lo llevaba a la cama del hermano a levantarlo para la escuela y lo metía y le decía, hermanito, levántate, ya es hora de irse para el colegio, te amo mucho. Y yo hablaba en nombre de Mateo. Con el tiempo, Mateo, cuando ya gateaba a los 8 meses, él se bajaba de la cuna, iba donde el hermano, se le metía en la costilla y lo despertaba. Y comencé a crear un vínculo tan bonito en mis hijos, ellos se aman, que cuando el pequeñín iba más grandecito, le mandaba la mano al hermanito y yo le decía, no, al hermano no se le pega, se abraza. Dígale disculpa al hermano.
disculpe mamá, esto no lo vuelvo a hacer. Los hermanos no pelean, tienen diferencias, discuten, tienen desacuerdo, llegan a un acuerdo, pero no pelean. Los que pelean son los enemigos y ustedes no son enemigos, ustedes son hermanos. Entonces, con ese discurso, yo logré que hoy día mis hijos sean los mejores amigos, sean los mejores confidentes, se adoran, viven abrazados. Eso es una cosa loca. Mis amigas me dicen, ¿tú cómo haces para que, a pesar de que son varones, nunca han peleado? Y pues tuve esa táctica cuando estaban más pequeños de enseñarles que siempre los hermanos se perdonan, se quieren y siempre, siempre se aman, sobre todo. Entonces, eso fue creando un ambiente de tranquilidad y de paz en mi casa, porque nunca han habido discusiones aquí con ellos, ni peleas de ninguna índole. Entonces, es muy bonito cuando uno es madre tener esas estrategias y no permitir que los hijos peleen, porque hoy día es común, no, esto es normal, los hermanos pelean. O sea, ha venido una tradición errada que nosotros hemos escuchado que todos los hermanos pelean. Eso es una tradición y yo rompí con esa tradición en mi hogar, porque yo personalmente con mi hermano tampoco nunca he peleado. Mi mamá ya me había enseñado eso, entonces yo dije, voy a hacer lo mismo también. Y aquí tenemos un buen resultado. Entonces, los hermanos se perdonan. Claro que hay que perdonar. Déjame opinarte algo sobre el tema. Hablabas al comienzo del núcleo precisamente, lo voy a reforzar acá, y es que esa responsabilidad que tenemos como padres de ese tipo de enseñanzas, las que tú mencionas, porque a la final es el ser humano que tú entregas a la sociedad. Entonces, de esa misma manera que tú le enseñas a perdonar, a tener valores fuertes, ¿cierto? A entender que sí podemos tener diferencias, diferente a armar conflictos, nos lleva a gestionar mucho mejor y a conectar más con eso que ellos también pueden otorgar a sus otras relaciones, fuera de su familia, con otras personas, y ya lo ven a través de una visión diferente, como tu mamá lo cambió contigo, tú con tus hijos y muy seguramente ellos, con Ellos las con los personas del entorno también. Entonces conecta muy bien con que desde el núcleo empiezan muchas cosas. Claro, si es que estábamos hablando de la paz, ¿verdad? Bueno, la paz comienza en la casa. Si en la casa vamos a tener discordia, odio, rencores, tú no vas a querer llegar a casa. Hay gente que no quiere llegar a su hogar, no quiere llegar a casa porque la esposa le pelea al esposo, porque los hijos tienen un solo conflicto, son desobedientes, es un solo desorden, entras a la casa y el ambiente está pesado y tóxico, donde en casa es donde tú deberías sentirte tranquilo, amado, respetado, en paz. Entonces, con todas estas cosas que estamos hablando hoy, yo quiero que las mamás y los papás que nos están oyendo y los hijos que nos escuchan, retomemos la familia, pongámosle ese valor que le vamos a imprimir a esa empresa. Esa es nuestra mejor empresa. Entonces, ¿qué acciones voy a comprar o voy a invertir para que mi familia sea mucho más, mucho mejor y de mucha cuantía, que sea una empresa en la cual muchos quieran invertir? Porque Y así una empresa es que rentable. uno consiga afuera también. Depende de la familia donde tú vengas, tú dices, wow, mira, esta Mira, persona... al ejemplo que colocas, que efectivamente ahí empezamos ya a hilar mucho más que la familia es una empresa, ¿cierto? Y esa Total. rentabilidad, precisamente esa inversión que tú haces, es eso que hablamos, ese ser humano que aporta a la sociedad, ese ser humano que está siempre, digamos, a la vanguardia de poder ayudar a otros, de transmitir cosas importantes y que realmente sean aporte para la vida de muchos. Mira que viene un principio y un valor que a mí me encanta, que es el compromiso. El compromiso te empuja a ser responsable, a cumplir con lo prometido. Fíjate que, por ejemplo, los chicos tienen deberes y tienen tareas, porque un hijo a uno cuando está pequeño no te dice, papá, necesito la comida, papá, necesito que me pagues el colegio. No, uno como papá sabe que tiene que darle a los hijos todas las cosas que ellos necesitan. Entonces, ¿cuál es el compromiso de ellos? Las tareas, o sea, ser obediente, nosotros como padres amar, a dar buen ejemplo, a educar. Entonces el compromiso con la familia es un valor que debe estar bien
delimitado, o sea, tiene que estar bien estructurado, porque con el compromiso de cada individuo en la familia, esa familia va a prosperar en todos los ambientes. Entonces, el compromiso hay que trabajarle al compromiso. ¿Con qué nos comprometemos cada uno de los individuos que hacemos parte de esa familia? O sea, el compromiso me refuerza mis No, derechos, pero también mis deberes, ¿no? total, los deberes totalmente, los derechos sí, no los tenemos porque somos hijos y los padres tenemos que cumplir con eso. Y obviamente viene un principio que a mí me encanta, que es la gratitud. O sea, la gratitud es reconocer lo importante de esa persona, lo importante de los sentimientos de cada persona que están en esa familia, el esfuerzo que hace cada persona para que esa familia funcione, ¿ya? Manifestar la gratitud con un abrazo que es tan importante y sanador. Hoy día los chicos no les gusta que los padres los abracen, los padres no tienen tiempo de abrazar, los padres no tienen tiempo de hablar con los chicos y decirle, mi amor, qué bien que te está yendo en la escuela, yo te agradezco que seas un chico obediente, que seas una persona tan entregada en tus compromisos. O sea, esas pequeñas conversaciones donde expresamos la gratitud son una de las cuotas o una de las acciones, son una de las acciones más valiosas en la familia. O sea, nos suben los costos de esa empresa. O sea, una acción valerosa, la gratitud. Y cuando somos personas gratas, con palabras, con gestos, con detalles, el ambiente de la familia también es muy agradable, Alejandro. De acuerdo contigo. Bueno, entonces otro principio, otro valor que hay que me encanta, que es la paciencia, que yo no la tenía, Alejandro. Yo era la persona más impaciente de esta tierra. O sea, para mí, yo el reloj lo multiplicaba como en 72 horas. O sea, era una cosa aceleradísima. Eso era una cosa, claro, cuando uno es impaciente, es intolerante, es iracundo. O sea, eso arrastra una cantidad de lastres que te llevan a ser infeliz. O sea, la paciencia es algo que te ayuda a ser feliz. Mira que con la paciencia es la voluntad de canalizar la impulsividad de respuesta en aquellos momentos menos agradables. O sea, cuando tú quieres reventar, pero allí tú te tranquilizas y analizas si eso que vas a decir o eso que vas a hacer, cómo va a trascender. Y normalmente cuando somos impacientes, todo se daña, todo se trunca, es una cosa increíble. Vas a parquear, no encuentras dónde parquear, tienes que salir y te consigues todos los semáforos en rojo. Es increíble. Si tú eres impaciente, eso se lo transmites a los hijos y vas a estar en constante pelea con ellos y con tu pareja, porque la persona impaciente no cabe con ninguno. O sea, yo hice un paro en mi camino y dije, no puedo seguir así. O sea, soy infeliz, nada me satisface porque la impaciencia me lleva a ser una persona tóxica. Las personas impacientes nos volvemos tóxicas. Entonces, lo importante es reconocerlo y comenzar a trabajar en eso, porque sí que es un principio y un valor que también agrega muchísimas acciones a esta empresa que se llama familia. Total, de hecho, la recompensa, precisamente como bien lo dices, es potencializar la paciencia. Sí. Y efectivamente es una herramienta más también, creo yo, para el tema de gestión de emociones. Sí, vamos a hablar más adelante de eso. Poder identificar exactamente el cómo me siento, el contar inclusive hasta 10, el escribir, bueno, sí. Sé que más adelante lo vas a mencionar, pero importante eso que hablas de la paciencia.
Bueno, entonces ahí tenemos otro principio, otro valor que son las tradiciones, como te decía Alejandro. Las tradiciones son aquellas que tú traes de generación en generación y que yo le llamo a cada familia es república independiente. Eso lo he inventado yo aquí con mis hijos y mi esposo, porque cada familia tiene unas tradiciones que la identifican, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en tu familia, los cumpleaños, ustedes hacen ciertas reuniones que son ya como un icono de tu familia. Entonces, para mí, las tradiciones son totalmente netas de cada familia. Por ejemplo, es la cultura lo que nosotros celebramos, lo que nosotros permitimos o lo que nosotros prohibimos, ¿ya? Entonces yo le decía a mis hijos, en esta familia se come en familia, en el comedor, no uno en el cuarto, el otro en el patio, el otro haciendo allá en la terraza, no, en esta familia todos venimos a la mesa y es un momento importantísimo en lo cual nosotros tenemos conversaciones de gran valía, ahí donde hablamos cosas que trascienden a la hora de cenar, donde nosotros conversamos y nos vemos a la cara y hacemos cambios de ideas y ponemos nuestras ideas y ahí es donde debatimos. Entonces, esa es una tradición. Por ejemplo, aquí en Navidad, mi esposo se viste de santa y hace un show espectacular y todos esperamos ese momento porque la entrega de regalos es algo fantástico, fantástico, del cual disfrutamos todos en familia. Entonces, vienen siendo esas tradiciones que tú vas adoptando como familia o que traes de tu familia. Entonces, claro, es importante que cada familia tenga su sello personal. Su sello personal. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace diversos. Eso es lo que nos hace diversos y ahí donde vienen las reglas de respeto. Cada familia respetamos las orientaciones, las tradiciones de aquella familia. Solo que cuando salimos a sociedad, sepamos nosotros transmitirnos y socializar sin que vayamos a ser unas personas que atropellemos a las demás, sino que en cordialidad seamos unas personas sociales y en las cuales también vamos a compartir culturas del entorno. Por ejemplo, tú vives en Bogotá, allá en Bogotá hay unas tradiciones y una cultura diferente, aunque vivamos en Colombia, yo vivo acá en la costa, entonces mi cultura es totalmente diferente a la tuya allá en Bogotá. Acá en la costa, por ejemplo, claro, tenemos fiestas que son diferentes a las de allá. Sí. Entonces, por eso las tradiciones vienen siendo la cultura en la familia y en el entorno tuyo, es lo que celebramos, lo que permitimos o lo que prohibimos. De acuerdo, y tú decías algo muy importante que es la identidad, ¿cierto? Entonces, imagínate que como seres humanos cada uno tiene una identidad, como familia, por supuesto, la tenemos de acuerdo a lo que mencionas, la cultura también de esa manera, sin embargo, hay una narrativa universal que es efectivamente la cultura inclusive del mundo, la cultura que tiene cada país, la cultura que tiene cada región, que eso es lo que nos conecta como seres humanos y muy más internamente es lo que mencionabas ya las propias que están de familia. Entonces, desde ahí nuevamente lo van a conectar núcleo, empresa, familia, de cómo aportamos hacia afuera. Bien, sigues con comunicación. Bueno, la comunicación es muy importante porque es la forma como nosotros vamos a decir las cosas para respetarnos, cómo nosotros expresamos nuestros pensamientos constantemente en la familia. La comunicación es importante porque yo, como le digo a mis hijos, todavía no han inventado el lector de mente. Si tú no me dices, yo no sé. ¿Sí? Muchas veces gesticulamos y hablamos con los gestos, pero a veces
esos gestos no nos dicen todas las cosas. Entonces es importante decir cómo me siento, decirle, mamá, por favor, me gustaría que no me vayas a recoger a la escuela tan tarde porque yo salgo a tal hora, tengo que hacer tareas en la tarde. Pero si ese niño no me dice nada, sino que yo lo voy a buscar todos los días tarde, y cuando yo voy a recogerlo, está mal encarado, y yo no sé si es que pasó un mal día en la escuela o está molesto por ese pequeño suceso de que irlo a buscar tarde. Entonces, si te das cuenta que la conversación y la comunicación es importante, porque normalmente cuando yo voy a buscar al hijo mío a la escuela, yo le pregunto, amor, ¿cómo te fue en la escuela? Gracias a Dios, bien, mamá. ¿Qué hiciste? Cuéntame. ¿Qué clase estuviste? ¿Estuviste exámenes? Y vengo con esa conversación hasta que llegamos a casa. Ya yo he hecho un balance de cómo fue el día del hijo mío en la escuela. Muchos padres no tenemos momentos para hablar con nuestros hijos porque vivimos ocupados. Entonces, en esos momentos en los cuales tú los llevas a la escuela, los recoges de la escuela, son momentos supremamente especiales, porque allí tú puedes preguntarle a tu hijo de manera muy reciente de lo que ha sucedido en su día, y él se va a sentir importante porque tú estás preocupado por lo que él, por su día. Entonces, la comunicación es bien importante, y fíjate tú que cuando yo me casé, yo soy muy conversadora, yo hablo y me encanta conversar, pero ¿qué me pasaba? Con mi esposo no era así, y entonces él me enseñó a mejorar esa situación, porque como yo era impaciente, como yo era iracunda, entonces ¿qué pasaba? Que cuando me daba rabia no hablaba, hasta que él, de poco a poco, ya son 19 años juntos, él me ha enseñado que en familia tenemos que hablar, tenemos que conversar, porque no hay lector de mente. Entonces, la comunicación es fundamental para que una familia pueda resolver sus problemas, y ahorita cuando vamos a hablar de la gestión de las emociones, vamos a hablar de eso. Entonces, la comunicación para mí se ha vuelto una herramienta y una acción de esta empresa muy buena para poder seguir cotizando esas acciones de la familia. Entonces, y mira, el componente importante sobre la comunicación es que exista esa confianza para que efectivamente haya un mensaje, un feedback de ida y vuelta, ¿no? Que podamos tener la confianza de abrir esos canales, y así como tú potencializas esos momentos de llevar, de recoger al colegio, no hay momento en sí perfecto, sino más bien la situación que se haga, que se pueda aprovechar. Y creo que dentro de ello lo más importante es estar presente, ¿no? Estar presente para poder escuchar y para poder tener atención, y precisamente, como bien lo decías, hacer un muy buen balance de lo que estamos interpretando de una comunicación. Y efectivamente, en esta empresa que se llama familia, creo que es fundamental el hecho de tener la confianza de poder comunicarnos de manera adecuada. un punto que voy a tocar allí también, Alejandro, es que nosotros como papás muchas veces nos equivocamos en pensar que los problemas de los niños no tienen validez. Entonces uno dice, pero ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te quitaron eso? Tú eres bobo, eso no es nada. No, el problema de los niños es del tamaño de ellos. Entonces hay que bajarnos a su edad y comprender desde su edad, ahí vamos a hablar de la empatía, Eso te iba a decir. por qué ese niño, eso es un problema. Fíjate que voy a contar algo para que lo tengas en cuenta, una situación que vivió mi hijo cuando estaba pequeño en la escuela. Yo lo llevaba a la escuela, le bajaba la maleta porque estaba pequeño, hacía como segundo de primaria, ¿no? Entonces yo cogí la maleta, le cogía la maleta y lo llevaba hasta la escuela, hasta el salón, lo dejaba allí y luego me regresaba. Yo notaba que un niño que era nuevo de ese año se le atravesaba el niño, y mi hijo cuando lo veía se sentía con temor. Okay. Entonces yo le pregunté a mi hijito, papi, ¿por qué le tienes miedo a ese niño? Y me dice, no sé, mamá, porque me quiere tumbar. Yo analicé la situación. El día siguiente, el chico nuevamente hizo lo mismo, y yo me bajé y le dije, acá, mi amor, ¿tú quieres ser amigo de Lucas? Y él me dijo, sí.
Bueno, ve, yo te digo cómo es. Mira, cuando uno quiere conocer a alguien, uno le da la mano y le dice, mucho gusto, mi nombre es, ¿cómo te llamas tú? Esteban, hola Esteban, mira, te presento a Lucas. Ya son amigos, están en el mismo curso, van a ser amigos, ya son amigos. Ahora, mañana cuando te encuentres a Lucas, le vas a dar un abrazo, le vas a dar la mano y se van a saludar. ¿Cierto, Esteban? Sí, listo, no pasó nada. Muchas veces nosotros como adultos tomamos eso como represalia y nos vamos contra los niños. El niño no tiene mala intención, solo hay que canalizar esas situaciones. Entonces, fíjate cómo de un gesto, yo hice que hoy, gracias a Dios, son grandes amigos, así se conocieron. Entonces nosotros como adultos estamos para mediar con la comunicación, mejorar ciertas situaciones y no empeorar, porque hay mamás que entonces van y arman un problema donde no lo hay, porque los niños a veces no saben expresarlo. Entonces nosotros podemos guiar también no solo a nuestros hijos, sino a los amigos de nuestros hijos en la escuela. En vez de irle a pelear, a decirle, damos la situación, comprendámosla y entonces, sí, hablando podemos mejorar esa situación. Bueno, Alejandro, seguimos con los principios y valores. Aquí está el autoestima. Bueno, la autoestima no es más que la visión que tiene uno de sí mismo. Quererse como uno, como Dios lo mandó al mundo, ¿no? Entonces, cada persona de esa familia tiene una forma de ser, a pesar de que son hermanos, a pesar son diferentes. Entonces, a quererse así como son. Entonces, el autoestima comienza queriéndose uno, que es importante, porque eso nos fortalece o nos debilita. Entonces es importante fortalecer nuestra autoestima para poder nosotros más adelante proporcionar también a los demás ese respeto, porque yo tengo una percepción de mí clara, y si alguien viene y me dice, ay, Liana, es que tú eres chiquita, sí, yo soy pequeña, toda la vida, bueno, mi mamá no es muy alta, eso no me molesta. Por ejemplo, a mi hijo Mateo es de orejitas paradas, orejón le decían en la escuela, y un día le dijo un chico, óyeme, le digo, orejas de mico, y dice él, no, 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 yo tengo orejas de mico, tenía 7 años, yo tengo orejas de elefantes, que son grandes e imponentes. Y si no te gustan, el mundo es grande, mira por otro lado, porque estas son las que me regaló Dios. Entonces, cuando tú les reafirmas la autoestima a tus hijos, que se quieran como son, es maravilloso lo que pasa allá afuera. Yo me quedo aterrada de las cosas que a mí me cuentan de mis hijos, porque de verdad que es algo que te fortalece o te debilita. Totalmente en línea contigo. Y de hecho, trabajando en una muy buena autoestima y conectado con los valores principios y valores que vienes mencionando, sobre todo cuando está supremamente alta esa autoestima, que siempre la queremos mantener así, es muy importante conectar con el que sigue, que es la humildad. Ay, la humildad. La humildad. Nadie vale más que otro. Nadie. O sea, todos somos tan iguales. No podemos nosotros, sino ensalzar las cosas buenas de los demás, ¿verdad? Para darle fortaleza y no tocar esos temas, por ejemplo, del bullying. El bullying entra aquí en este tema que estábamos contando, porque cuando la persona es humilde, más bien es protectora, más bien cede para que la otra persona sea quien pase, sea quien brille. No, pero mira, con ¿Sí? humildad, y la buena humildad no hay que confundirla jamás nunca con debilidad o con no Y ser suficiente, humillación. Nada sino que ver. básicamente está muy conectada a lo que tú dices. Cuando yo sé quién soy, tengo una muy buena autoestima, realmente respeto a los demás, eso me hace realmente humilde cuando lo hago muy de corazón, ¿cierto? Son Así también es. entender esas buenas acciones y efectivamente yo creo que la mayor definición es la que tú decías al comienzo y es que entender que cada persona
ocupamos un espacio en el mundo, ninguno más o menos que otro, sino básicamente cada quien hace su entorno. Entonces, entender eso, Sí, y respetar a los demás. todos tenemos un propósito, Alejandro. Todas las personas tienen un propósito. Lo que pasa es que hay personas que no han encontrado cuál es ese propósito, pero hay que mirar hacia adentro, a ver, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito en mi entorno? ¿Cómo puedo impactar de buena manera ese entorno donde estoy yo? Entonces, ahí viene el principio que me encanta, la empatía. La empatía es el principio que pega todo esto lo demás, porque es colocarte en los zapatos de los otros. Si escuchamos al abuelo, ponte en los zapatos de los otros, y uno no entendía eso, pero la empatía es ir más allá y pensar, ¿qué estará sintiendo esa persona? ¿Por qué me habrá dicho, por qué reaccionó de esta manera? ¿Sí? Tener esa capacidad de ver en un espejo esos sentimientos y esos pensamientos de la otra persona. Eso es como de tener un sexto sentido. Porque dirías tú, ni que fuera divino yo, ¿cómo voy a pensar? Porque ¿qué estará pensando esa otra persona? Pero fíjate, si tú vas en tu automóvil y de pronto se te atraviesa una motocicleta, como aquí en mi ciudad hay miles y miles de motos, entonces tú comienzas a pelear y a decirle y a maldecir a esa persona y a decir cosas que no se deben, pero tú no te has puesto a pensar qué afán tiene esa persona, por qué actuó de esa manera, está descuidada, por qué no está atenta a lo que le está pasando, será que tiene muchos problemas en su trabajo o será que tiene algún problema que tiene que ir urgentemente a resolverlo. Y tú tranquila, simplemente desearle bien a esa otra persona, ¿verdad? Entonces, la empatía es algo que no todos tenemos, es algo que realmente hay que trabajarle en la familia para que los conflictos sean de resolución más fácil, ¿verdad, Alejandro? Perfecto. Cada quien tenemos nuestra visión del mundo. Entender eso realmente nos hace comprender mucho más y tener o comprender esa visión que puede llegar a tener el otro. Eso conecta muy bien con el tema de la empatía. Sí, bueno, entonces vamos a pasar al tema de la gestión de las emociones. Entonces, para hablar de las emociones, que son bien complejas, y dirá alguien, ay, ahora ese es un tema de moda. Alejandro, gracias a Dios se ha convertido en un tema de moda, pero esto no es de moda, esto es de la humanidad, todo el tiempo ha existido. Todo el tiempo existió la ira, todo el tiempo existió la tristeza, todo el tiempo existió la felicidad, todo el tiempo ha existido el éxtasis, todo el tiempo ha existido. O sea, las emociones siempre han existido con la humanidad. Lo que pasa es que gracias a Dios, hoy nos hemos dedicado a estudiar cómo mejorar y cómo gestionar esas emociones, pero toda la vida han existido. Mucha gente dice, eso está de moda. Yo le digo, gracias a Dios se puso de moda. Es mi respuesta, porque de verdad, que gestionando las emociones nos ahorramos muchos problemas, ¿cierto, Alejandro? Totalmente de acuerdo contigo. Y finalmente, como dices, esto me atreveré a decirte que ni siquiera es un tema de moda porque a la final los seres humanos claramente, naturalmente, hemos siempre tenido todo ese tema de las emociones. De hecho, se está trabajando bastante. Nosotros conocemos ya la inteligencia como tal, la académica, la que conocemos, la que trabajamos hace siglos, y venimos trabajando ya en el tema de la inteligencia emocional, Sí. que es algo que te hace supremamente poroso el tema de entenderlo. Y para mí una emoción es esa, o es ese aviso que te da también, o lo que tú tienes también de lo que sientes, es algo que te lleva a movilizar, a accionar. Una emoción te transmite algo siempre. Entonces veo que tienes 4 claves importantes para la gestión de emociones en la familia. La Sí. primera que veo ahí es identificar las emociones. Háblame Vamos a un poco hablar acerca de de cada ellas. uno. Así es. Entonces, la gestión de las emociones desde la infancia, o sea, trabajarla desde la infancia, ayuda a los pequeños a mejorar
las decisiones en el futuro, ¿ya? A controlar sus impulsos y a tener en cuenta en sus interlocutores, o sea, cómo él se va a relacionar allá afuera. Entonces, como traje unas claves para, es una cosa como muy grande porque esto es un tema tan interesante, pero no quería dejarlo de tocar en esto de la familia porque esta es una acción, estamos hablando de acciones que nos hacen enriquecer o dar más valor a esta empresa que es la familia. Y entonces la clave para gestionar las emociones es importante. Entonces una de ellas es identificar las emociones. Mira, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Porque las emociones es la expresión del ser humano, ¿ya? De modo que podemos poner en juego distintos recursos para afrontar lo que pasa, ¿sí? No debemos perder la vida, pasar la vida con las manifestaciones como el cuerpo, ¿no? Así, estoy inmóvil, no digo nada, no siento nada, no. O sea, las emociones es algo innato, como decíamos, que es de humanos. Entonces, es muy importante reconocer cuáles de esas emociones estamos viviendo. O sea, decirle al niño, ¿por qué tienes rabia? ¿Ya? Que él sepa que eso que él está haciendo, esa pataleta se llama rabia. Entonces, llevar al niño a preguntarle, ¿por qué tienes rabia? Porque mi hermano me cogió un juguete. Bueno, entonces vamos a hablar. Hermano, por favor, devuélvele el juguete. O préstale el juguete a tu hermano un momento y ya él te lo va a devolver. Gestionar eso que él está. No decir, no coja rabia, no. ¿Por qué tienes rabia? Ahora, ¿estás feliz? ¿Qué te hace feliz? Es importante identificar qué emoción tiene y ponerle nombre, porque los niños no saben que esa pataleta se llama rabia, que esa euforia que tienen se llama alegría, ¿sí? Entonces, identificar esa emoción y ir canalizándola, ¿ya? Expresar y regular esas emociones, como te decía. Muchas veces nos desbordamos cuando tenemos rabia, nos salimos de las casillas. Hay gente que se enajena cuando tiene rabia, que tú le ves cómo se le transforma la cara. O sea, es una cosa increíble, porque la rabia te lleva a un estado corporal para expresarla, ¿sí? Entonces, cuando tú expresas la emoción, tú tienes un aliado, ¿sí? Porque esa es la manera como tú afrontas esa emoción. Y es ahí, en la expresión de las emociones y regular las emociones, cuando la empatía toma un papel importantísimo. Cuando tú regulas las emociones, cuando tú dices, bueno, ¿por qué estoy actuando así? Si yo grito a esa persona, la voy a herir. ¿Sí? Ir más allá, salir. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Cuando yo regulo esa emoción, ya yo comienzo a poder tener una gestión de esa emoción, ¿sí? La otra clave es mantener la comunicación positiva. Mantener la comunicación positiva establece algunos acuerdos. Por ejemplo, que nadie se debe quedar enojado, por ejemplo. No podemos ir a la cama enojado. Entonces, mantener una comunicación. Vamos a charlar por qué pasó esta situación. Entonces, en la comunicación, como veníamos hablando, en el tema de los valores y los principios, es importante en el manejo de las emociones, porque hay que hablar esa emoción que estamos teniendo, pero positivamente, porque muchas veces sí, hablamos para seguir incendiando, queremos formar de una emoción un conflicto, y la idea es que tengamos una comunicación positiva para salir de ese conflicto que se ha generado con una determinación o unos acuerdos
que lleven a una resolución de problemas o de conflictos, ¿ya? Y por último, entender a cada uno de los miembros, porque cada uno tiene su estilo, cada uno es particular y cada uno expresa sus emociones de diferente manera, aunque sean hermanos, ¿sí? Si te das cuenta que en una familia hay hermanos y son totalmente diferentes, entonces hay que entender a cada miembro de la familia porque cada uno es único, no podemos comparar, es que tu hermano es así, es que tu hermana es así, no. Tal Ya cual como dices. debemos superar eso y entender desde las emociones que cada persona es un individuo totalmente Único. único, aunque sean hermanos. Entonces, estas 4 claves nos llevan a gestionar las emociones y a mantener un entorno familiar más adecuado. Y si nosotros en casa manejamos estas claves para gestionar nuestras emociones, obviamente cuando nosotros nos vamos enfrentados a la sociedad, vamos a actuar de esa misma manera para resolver y solucionar esos problemas que se nos presentan en la vida diaria, en nuestro trabajo, en la escuela, en el juego, en los deportes, en los ámbitos de amistades. ¿Cierto? Tenemos más Son herramientas para herramientas, resolver son diferentes herramientas. situaciones. Muy Y bien. hablando de la familia, son acciones que valoran mucho esa empresa, le dan mucho valor a esa empresa. Inversiones positivas. ¿Sí? Entonces, las herramientas para gestionar esas emociones, entonces es la búsqueda de soluciones. No dejar el problema, ya cogió rabia, ya. No, vamos a solucionar el porqué de esa situación y hay que buscarle una solución, ¿ya? Y yo tengo aquí un ejemplo que me encanta, que son los juegos, las películas y el uso de metáforas. Fíjate que muchas veces los niños y los adolescentes, tú le estás hablando y no te están prestando atención o no te quieren entender o no te haces entender porque no les interesa la cantaleta. Entonces, desde siempre hemos tenido juegos, películas a la mano. Nosotros aquí en casa, por ejemplo, mi esposo todas las noches iba al cuarto de mis hijos y le contaba una historia que él se inventaba, con unos personajes que él se inventaba, pero siempre estaba Papeo, que era Mateo, y Tuta, que era Lucas. Entonces, ellos ya asumían que eran ellos porque el papá le ponía esos nombres, pero él traía animales en unas situaciones, traía situaciones que de pronto ellos habían vivido en ese día y había que corregirlas, pero papá las contaba en una fábula, en una historia, y luego esa historia daba una enseñanza que a la final era el consejo para esa situación que se presentó en ese día. Entonces, muchas veces estas herramientas son muy valiosas para nosotros hacerle entender a nuestros jóvenes y adolescentes para solucionar ese conflicto que de pronto no pudimos encarar o fue muy difícil la situación. Fíjate que, por ejemplo, nosotros podemos, con historias reales, de la vida real que hemos visto en las redes, muchas historias, muchas tragedias, muchas cosas, contárselas a nuestros hijos para que no pasen por allí. Las noticias, pues mira, esta situación que llevó a este niño a invitar a una joven que no conocía a su casa a jugar y luego lo secuestraron, Entonces uno, a través de esos cuentos, de esas historias, de esas noticias, nosotros podemos llevar una enseñanza a nuestros hijos, ¿sí? No necesariamente diciéndoles directamente a ellos que no queremos que hagan esto o que hagan lo otro, con una historia, metáfora que se ciña a la situación, podemos llevar esa enseñanza. Conecta mucho con ese punto que hablas ahí. De hecho, con los siguientes 2 puntos que hablas ahí, que son esas actividades para conocerse y crear una zona segura o de calma, porque es que esa dinámica de juegos, películas, metáforas, cuando hablamos,
creo que le da un plus importante en todo este tema de comunicación y Sí. ustedes son buenas herramientas precisamente para esa gestión de las emociones que podemos trabajar en familia. Mira, yo voy a contarle porque me gusta para que cojan estos tips. Cuando los niños están pequeños tienen una palabra que dice, estoy aburrido, estoy aburrido. Entonces uno como papá dice, ¿qué hago? O sea, si les quitas el celular estoy aburrido, si le quitas el televisión estará aburrido. Entonces mi esposo se inventó la cartilla del aburrimiento. Papás, anoten, es genial. Agarró una agendita y le escribió 40 actividades lúdicas, de juego, de tareas, oficios y labores, y la colocó allá en su habitación. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los niños decían, estoy aburrido, papá decía, bueno, vaya a la cartilla del aburrimiento y vas a hacer la actividad número 27. De malas, si la actividad número 27 era lustrar zapatos, o era arreglar su cuarto, o era regar las matas, yo no sé. Pero también habían juegos, aquí hay muchos juegos de mesa, pero ellos optaron que ya tú los veías haciendo actividades que les gustaban. Entonces, apagaban el televisor, jugaban a los carritos, dejaban el carrito, agarraban un libro, soltaban el libro, jugaban a las canicas, soltaban la canica, agarraban el piano y así se convirtieron los niños muy dinámicos porque ellos evitaban ir a la cartilla del aburrimiento porque luego les tocaba una tarea que no les gustaba, ¿me entiendes? Entonces, esa fue una herramienta genial en esa de juego. Muy buena herramienta. Esa es una buena herramienta. Y esas actividades de juegos lúdicos, como son juegos de mesa, son unas actividades espectaculares para conocerse, porque tú sabes que cuando uno está jugando, tú conoces a la persona que no quiere perder, o que si cuando pierde, cómo toma esa situación. Reacciona, sí. Si es una persona honesta o si le gusta hacer trampa. Y entonces es donde tú le enseñas al hijo, si haces trampa en un juego, haces trampa en la vida. ¿Ya? Entonces ahí tú aprendes a conocer a la persona y a educarla. Son herramientas espectaculares, pero papás, saquemos un tiempito de calidad para hacer esas actividades con nuestros hijos. Yo sé que la vida de hoy es bastante dura, que papá y mamá tienen que trabajar, que el tiempo que nos queda es poco, pero que ese poco tiempo sea de calidad, que lo organicemos de tal manera que hagamos actividades que enseñen en valores y enseñen cosas fuertes, firmes, que queden de base para que esa familia no tiemble cuando venga la tormenta. Pues sí, ahí seguimos, seguimos en crear una zona de seguridad o de calma. Todos vamos a tener situaciones en las que estemos enojados, en las que no querramos hablar, en que esas emociones salen a flor de piel, como decíamos, que cada uno actúa de diferente manera ante una situación. Es bueno que como familia sepamos cuál es esa zona en la cual yo puedo ir a buscar calma y estoy seguro, y las otras personas sepan que cuando esa persona está allí, no se debe molestar y hay que esperar que pasen la calma y luego sí conversar esa situación. Entonces, hay personas que se van a su habitación, hay personas que si tienen un instrumento se van a tocar, hay otros que les gusta leer, hay otros que se van a meditar o a orar. Entonces, identificar qué zona es la segura para esa persona, porque yo tampoco puedo imponerla. Escuché que en la universidad, no sé en qué universidad, hay un espacio donde la gente se puede salir y hay almohaditas y hay no sé qué, cuando no se sientan agredidos por el profesor o algo, no. En casa debemos buscar esa zona que cada uno diga, esta es mi zona de confort, porque si a mí me encanta ir al piano y tocar y eso me desestresa, esa soy yo. Si a ti te encanta ir a tu habitación y cerrarte
esa es la otra persona y eso hay que respetarlo. Ahí es donde comienza el respeto en la familia, pero hay que hablarlo, identificarlo, que cada uno sepa. Deja que pase la calma, ahorita hablamos, ella está leyendo, sabemos que está un poco enojada, déjala. Entonces es importante crear esa zona de seguridad y de calma, Elena. Genial. Y bueno, la última es respirar profundo. Siempre debemos pensar que si como yo voy a actuar y lo que yo voy a decir, cómo va a impactar El otro. qué va a suceder con eso que yo voy a hacer o con eso que voy a decir. ¿Es bueno? ¿Me voy a arrepentir? ¿Tendré consecuencias? Entonces, si nosotros respiramos profundo, nos damos un tiempo, de seguro que nuestras neuronas van a actuar de mejor manera que si actuamos en calentura y con las emociones a flor de piel. Entonces es mejor respirar, tomarnos un tiempito y ahí sí actuar. Esa es una herramienta excepcional para el manejo y la gestión de las emociones, Alejandro. Perfecto. Además que de buen cierre para estas herramientas que sí. conectas ahí, el respirar. Sí. Entonces, vamos a hacer como un resumen. Las funciones de la familia son educativas, son económicas, son protectoras, son espirituales y son afectivas. Este tema lo voy a tocar porque hoy día, el entorno global nos está llevando a otras cosas, ¿sí? Entonces, antes la educación de valores y principios estaba regida por la familia, pero hoy día también en la escuela están enseñando otras doctrinas y nosotros en casa debemos reforzarle a nuestros hijos cuáles son esos valores y cuáles son esos principios que nosotros como familia sí o sí vamos a manejar, ¿sí? Perfecto. Porque también, por ejemplo, en lo económico, antes papá y mamá dotaban, hoy día, en países como el de nosotros, por ejemplo, el Estado aporta subsidios, el Estado está apadrinando a muchas familias y entonces ya el Estado también tiene derecho a inmiscuirse ahí en esa parte en la familia, ¿verdad? Entonces, la parte protectora era exclusivamente de la familia, pero también afuera están las leyes, ¿sí? Entonces nosotros como familia ponemos unas reglas y ponemos unos principios, pero allá la ley también te dice que esto que yo como familia no permito, allá afuera la ley te lo permite. Entonces eso es importante tenerlo bien claro. Que en mi familia hay estos principios, hay estos valores y se gestionan las emociones de esta manera. Aunque la ley me diga y me permita hacer otras, ¿sí? Entonces, ahí estamos nosotros como familia aportando a esa sociedad como algo que va a sostener esa tradición buena que viene, porque muchas veces las leyes nos llevan a romper cosas que por tradición han sido de buenas costumbres y luego como ley se ve ya de otra manera. El mundo ha cambiado y hay que respetar todas las creencias y todas las cosas que se están dando. Hay que respetarlas. No quiere decir que nosotros las vamos a asumir, no queremos decir que estemos de acuerdo o no. Sí, hay que respetar lo que está pasando en el mundo global. Por eso nosotros como familia tenemos que aferrarnos y llenar de acciones valiosas nuestra empresa, que es nuestra familia. Entonces, en la parte espiritual, nosotros como familia tenemos unas creencias, nacemos con una espiritualidad de una iglesia o de la otra, ¿no? Y eso es respeto, eso es de respeto por cada familia, ¿sí? Pero sí es importante saber que debemos crecer en el espíritu, Alejandro, porque nosotros somos personas que crecemos intelectualmente, que crecemos, como lo he dicho en otras conferencias que he dado, crecemos cognitivamente y también tenemos que crecer en el espíritu y es importante hacer parte de una u otra iglesia, ya de una comunidad,
para poder fortalecer esa parte espiritual que también fortalecemos en casa. Y la parte afectiva, si nosotros tenemos una parte afectiva, amorosa, bien construida, con unos valores bien cimentados, con un amor de familia bien fortalecido, nosotros con nuestros amigos vamos a ser igual, ¿sí? Vamos a ser igual de respetuosos, vamos a quererlos, vamos a respetarlos y vamos a tener con nuestros amigos, con nuestras personas, compañeras de trabajo, con los roles en los cuales nosotros nos envolvamos o salgamos a la sociedad, podamos ser una persona afectivamente respetada, porque vamos a ser unas personas que donde lleguemos, como dice María, seamos personas vitaminas, ¿sí? Que seamos personas que la gente le guste, que esté allí en ese entorno. ¡Wow! Llegó esta persona, me encanta porque ella es muy cariñosa, porque ella es muy amable, que nos identifiquemos como personas de una familia muy afectuosa. Perfecto. Bueno, entonces hay que vacunar a nuestros hijos. ¿Esto qué significa? No es vacuna biológica. Como venía hablando Alejandro, hay cosas que como familia no nos agradan, no estamos de acuerdo. El mundo global está cambiando, como le decía. Entonces, hay que hablarle a nuestros hijos de las cosas que están pasando y son reales. ¿Sí? Por ejemplo, allá afuera hay infinidad de maneras de drogas alucinógenas. Entonces, nuestros hijos se van a ver enfrentados a esas situaciones. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar con los chicos, ponerle la vacuna y decirle, allá afuera hay drogas que hacen daño, que te borran la mente, que te dañan tu cuerpo, que si las consumes te hacen preso y adicto y no te dejan prosperar. Cuando se presenten allá afuera y te las ofrezcan, usted debe decir que no por tu bien, porque eso te daña el cuerpo, porque no te deja surgir, porque te daña tu futuro. Entonces, esa es una vacuna. Y así todas las vacunas que tú quieras imprimirle a tu hijo, que cuando se presenten allá afuera, él sepa cómo actuar ante esa situación, porque se van a presentar y se están presentando cosas que a ti como padre no te gustaría que tu hijo de 13 años esté tomando alcohol, ¿ya? Entonces tú dices, wow, mi amor, mira, se está presentando esto y esto. ¿Por qué los niños hoy día, desde más chicos, se están viendo enfrentadas a esas situaciones? Entonces hay que ponerles esas vacunas. ¿Qué no quieres que él haga cuando esté allá afuera? Para cuando eso llegue a su cuerpo, él tenga el antídoto para rechazarlo. Esas son las vacunas. ¿De qué tú le quieres hablar a tu hijo para cuando se enfrente a ello, él tenga la certeza de decir con sus valores y principios, no estoy de acuerdo con eso, no quiero enfrentarme a eso, te respeto mucho, pero realmente no paso, ¿ok? Entonces, hay que conocer las modificaciones del entorno. Y nosotros como padres tenemos que saber qué está pasando allá afuera para nosotros poder informarle a nuestros hijos y formar a nuestros hijos. Están los medios de comunicaciones, ¿ya? Están las leyes estatales y globales, como lo venía diciendo. Entonces, hay que decirle a los niños, explicarles seriamente qué es permitido y qué no en tu familia. ¿Qué es permitido para tu familia? Eso es respetable, como les dije. Cada familia es república independiente, aunque estemos en una sociedad donde las leyes, donde el gobierno quiere inmiscuirse también en la educación de tus hijos. Entonces es importante, papá, no podemos ser ajenos a lo que está pasando allá afuera. Tenemos que ser muy celosos con nuestra familia. ¿Por qué? Los padres somos espejos de vida. Nosotros no le enseñamos a nuestros hijos muchas veces con lo que decimos, sino cómo nosotros actuamos, ¿sí? Entonces, lo que sembramos, cosechamos. Esto es muy importante. Yo me preguntaba, y yo siempre en mis oraciones preguntaba, ¿lo estaré haciendo bien? Porque
los hijos todos son diferentes, ninguno trae manual, y nosotros como padres muchas veces repetimos lo que han hecho nuestros padres, o lo que vemos, o lo que leemos, pero realmente no tenemos el aval si lo hacemos bien o no, ¿verdad? Entonces, cuando se graduó mi hijo, que le fue muy bien y todo, yo le decía, bueno, obtuve la respuesta y dije, ya se fue para la universidad y estoy viendo cómo se está comportando y cómo están pasando las cosas con él. Y yo dije, bueno, ya me di cuenta que lo que sembré lo estoy cosechando de buena manera. Entonces, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Para cuando ellos salgan a la sociedad, nosotros poder estar tranquilos de que ellos están comportándose de manera adecuada para lograr sus sueños. Esto es importante, papá. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, para enseñarlos, para que ellos puedan lograr sus sueños, no los de nosotros. Nosotros aquí solo estamos como un apoyo. Entonces, nosotros sembramos en ellos buenos valores, sembramos muchos principios, los enseñamos a gestionar sus emociones, pero esa vida de ellos la van a ejercer, van a crear sus propias familias, sus propias empresas y su propio proyecto de vida. Entonces, los principios y valores le van a enseñar a gestionar sus emociones y dedicándole tiempo de calidad, lleno de amor y de carácter. Será nuestras mejores acciones para que esta empresa llamada familia sea de mucha calidad de valor. Entonces, poder aportar a la sociedad una cuota de paz y de desarrollo. Ale, esto ha sido una charla maravillosa. Te digo que hay mucha tela por cortar con la familia, pero sí invito a los papás a darle ese tiempo de calidad, así sea poquito, porque yo sé que hay muchas ocupaciones, que cada que tengan conversaciones con sus hijos sean conversaciones interesantes y que dejen una enseñanza y que sepan que siempre cuentan con usted, que nosotros como padres estamos ahí siempre para ellos, que aunque se caigan, nosotros los paramos, que cuando triunfan estamos ahí para aplaudir con ellos y que familia es familia. Gracias. No, mira, excelente el mensaje que traes acá y poder ver la familia, como tú bien lo decías, a través de visualizar una empresa, ¿cierto? Desde ese núcleo, de esas características, esos componentes que debemos tener para hacerla rentable, realmente, como bien lo dijiste, muchos tips, ojalá hayamos tomado notas y no tenemos la oportunidad de darle stop, mirar los mejores tips que podamos tener ahí. Y bueno, como siempre, invitados a dar sus comentarios a través de este canal. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook y siempre con la intención de dar un mensaje al mundo, mira, a través de también las cosas que hacemos. Un honor para mí también haber estado contigo. Muchas gracias por esos mensajes que nos dijiste. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión y en un espacio más de Coaching el Mundo. Muchas Sí, gracias. aquí estamos. Chao, chao, Ale. Gracias.